En Mateo capítulo 9, versos 11 y 12, ante la pregunta de los fariseos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? El Señor responde, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Hemos tomado este verso como introducción y tema para desarrollar brevemente una pequeña reflexión que hay en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 1 al 27. Encontramos ahí una historia de un hombre leproso llamado Naamán que busca su sanidad, y notamos claramente en esta historia la gracia de Dios alcanzando a este pecador. Este pasaje bíblico se inicia en Siria, norte de Israel, al norte de Israel, una nación pagana que no conocía al Dios de Israel. Era una nación con ceguera espiritual. Naamán era general del rey de Siria. Su nombre significa agradable, placentero. Este hombre era un equivalente al primer ministro, jefe de gobierno, tenía mucho prestigio y mucho valor. Quizás hoy el equivalente a un héroe nacional. Pero un día todo cambió para Naamán. Pues se contagió con la lepra, una enfermedad muy temida en esa época. La lepra se identificaba con el pecado y su naturaleza destructiva. Así como la lepra destruye lentamente el cuerpo, así el pecado destruye nuestras vidas separándonos de Dios. Es posible que en Siria los enfermos de lepra no eran alejados como ordenaba la ley en Israel. Pero algo sí está claro. Naamán tenía todo lo que deseaba en la vida. Quizás tenía riquezas, muy seguro, fama, nombre, prestigio, respeto. Pero era un leproso y le hacía esto muy infeliz. Un comentarista dijo que desde que el pecado entró en el mundo, ningún hombre jamás ha tenido una vida plena, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Cuando Naamán estaba en la cúspide del poder, se enfermó. Podemos organizar nuestras vidas como querramos. No importa cuán inteligente o poderosos creamos ser, siempre habrá situaciones internas o externas que nos afecten. La cura prescrita para Naamán vino de alguien inesperado. Es algo muy interesante. De Siria salían bandas armadas y muy posiblemente se habían llevado en algún momento cautiva a una joven de Israel. Esta le propuso a la esposa de Naamán que rogase al profeta que estaba en Israel que atendiera a Naamán. Evidentemente Naamán se encontraba humillado y muy desesperado para hacer caso a esta joven cautiva. Imaginamos claramente que ya Naamán había asistido o visitado a los mejores médicos de todas las regiones para no tener con ello ningún resultado positivo. Antes de continuar con Naamán, destaquemos la bondad de esta joven prisionera, que posiblemente nunca vio jamás a su familia, y en lugar de desear mal a sus secuestradores, ella muestra una bondad que solo puede venir de alguien que conoce a Dios y conoce sus misericordias. Ella testificó de la gracia de Dios. Ella era ahora un instrumento en las manos de Dios y para su gloria. Esa joven fue usada por Dios. Igualmente podemos serlo cada uno de nosotros si no estamos de espaldas a las oportunidades para servir a nuestro Señor. No vivimos en este mundo para nuestro beneplácito, sino para la gloria de Dios. Naamán está dispuesto para su viaje a Israel y se lo comunica al rey de Siria. El rey de Siria, aún con todo su poder, no podía hacer nada tampoco para solucionar la enfermedad de su general. Él solo prepara una carta para el rey de Israel, y Naamán lleva también con ello, aparte de la carta, una cuantiosa valía, objeto quizás de valor, dinero. Difícilmente podamos calcular con exactitud el valor actual de todo eso, pero sin duda hablamos de una suma millonaria. Naamán, al parecer, pretendía comprar su sanidad, su salvación, además de llevar una carta del rey de Siria que le daba cierto poder y prestigio ante otro rey. El rey de Israel pensó que era una trampa para hacerlo caer, porque él no tenía tal poder para sanarlo. Tenían temor que quisieran aprovechar esto para provocar una guerra. Cuando Eliseo, el profeta de Israel, oyó que el rey de Israel rasgó sus vestidos por el temor, el profeta pidió a través del rey que Naamán fuese a él.
El verso 9 y 10 del capítulo 5 en Segunda de Reyes dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Naamán llegó a casa de Eliseo con un séquito enorme. Posiblemente pensaba que Eliseo saldría y le curaría, pero Eliseo no sale de su casa para recibirlo, sino que manda un siervo para que le diga a Naamán que vaya al río Jordán y se lave 7 veces. Un hombre acostumbrado a dar órdenes siendo poderoso, siempre con esclavos y sirvientes, ahora se siente nada. Y así es como Dios lo ve, nada. Un pecador ante sus ojos, un leproso doblemente, por el pecado y por su enfermedad física. En el verso 11 encontramos: y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Naamán se enfada con el profeta. Él pensó que lo recibirían con bombo y platillo y que se haría quizás un milagro espectacular para su sanidad, pero viendo la reacción de Eliseo, estuvo a punto de marcharse. Él no entendía el plan de Dios y su plan de salvación, pero sus siervos le hablaron, le convencieron para que hiciera lo que el profeta le decía. Hoy sucede muy parecido en nuestro tiempo. El Evangelio es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Creer que Él murió, que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día y serás salvo. Si escuchamos bien, Dios no nos manda a hacer nada, solo arrepentirnos delante de Él y creer por fe que Cristo hizo todo. Yo solamente tomo el regalo de la gracia y por gracia. Pero el ser humano quisiera tener parte. Muchos anhelan o anhelamos hacer cosas grandes para que quede registrado el sacrificio de nuestra vida o alguna buena obra, para sentirnos que tuvimos algo que ver en esta salvación. Pero el pacto de Dios es unilateral. Dios dijo no, Él lo hizo todo. Nuestros sacrificios son como trapo de inmundicia delante de Él. Y solo Cristo satisfizo la demanda de justicia. Es más, solo Él podía hacerlo posible. A Naamán se le pide que deposite su fe en la palabra de Dios, que obedezca el mandato que Dios dio a través de su profeta. Solo debía poner su confianza en ello, no debía hacer nada más que confiar plenamente. Esto es igual para el mundo de hoy en nuestros días, como decía ahorita. El llamado de Dios es que creamos en la persona y obra de Cristo sin más. En el verso de Juan, versículo 29, capítulo 6 del Evangelio de Juan, Jesús responde y dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y en el capítulo 17 del mismo Juan, verso 3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Creer en Jesucristo como el único camino, verdad y vida es lo que habla la Biblia con claridad. El orgullo es un estorbo. Naamán poseía mucho ese orgullo, hasta que se encontró con el profeta. Ahora echemos una mirada ya no tanto al orgullo de Naamán, sino a su obediencia. Pues al final, por obedecer, su carne fue limpia y lucía como la de un niño. Esa limpieza siempre la ilustramos y la identificamos con la regeneración, lo que conocemos como el nuevo nacimiento espiritual. Se convirtió en una nueva criatura por obedecer la voz de Dios a través de Eliseo, haciendo todo como Eliseo dijo. ¿Qué hubiese pasado si en vez de ir al Jordán hubiese Naamán ido a otro río? ¿Qué hubiese pasado si en vez de lavarse 7 veces lo hubiese hecho 5 u 8 veces? No hubiese sido limpio, porque habría hecho todo conforme a lo que él creía y no conforme al mandato de Dios. Hoy sucede de igual manera. La religión añade cosas que hacer para la salvación del alma y el perdón de pecados, y eso es peligrosísimo. Todo está en obedecer tal cual Dios lo manda. Y en cuanto a la salvación, Dios ya ha dicho
que solamente a través del sacrificio de su Hijo, solamente por la fe, solamente por gracia, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. Naamán era un hombre pecador, viviendo alejado de Dios, un hombre orgulloso que no tenía necesidad aparentemente de nada, pero algo vino a su vida a dejarle ver quién verdad era. Su lepra fue lo que le llevó a buscar al médico, lo que le llevó a buscar a Dios, al punto que en su regreso a su casa no quiso adorar a más ningún Dios que no fuese al Dios de Israel. Este hombre era literalmente un enfermo grave que necesitó de médico con urgencia. Pero espiritualmente también estaba gravemente enfermo, necesitado de salvación. Esta es la realidad tuya y mía. Quizás no tengamos una enfermedad horrenda, pero tenemos lo más cercano a la lepra, el pecado dominante en nuestra vida. Somos orgullosos, envidiosos, celosos, fornicarios, adúlteros, mentirosos, ladrones. La peor de las lepras. Y por ello la necesidad de un médico que quite, que sane, que ayude con prontitud a nuestra vida. Si tienes estas cosas en la vida, necesitas ir al médico corriendo. Dios no está para los que se creen buenos o sanos. Dios no envió a Cristo para los sanos, sino para los pecadores graves y necesitados. Ese médico llamado Cristo Jesús vino a quitar el pecado de en medio y vino a pagar el precio por nuestros pecados. Por esta lepra que no nos deja vivir en paz y que nunca nos dejaría heredar la vida eterna. Como Naamán, busquemos a Dios, obedezcamos su palabra, creamos en lo que Dios ha hecho y hace por la obra de su Hijo en la cruz. Y si ya hemos creído y ya hemos obedecido a su voz, cuidemos esta salvación tan grande, alegrémonos en Él y honremos su nombre, porque Él merece toda la gloria. Que el Señor les bendiga. Amén.